dibujar el cilindro parabólico. Recuerden que el cilindro parabólico entonces es una superficie cuádrica, sale de la ecuación cuadrática. Observe que aquí tengo por ejemplo y2 y aquí tengo y aquí tengo una constante igual a 0. De ahí podría salir una ecuación del cilindro parabólico. Entonces las ecuaciones que representan cilindros parabólicos son simplemente ecuaciones de parábolas en el plano. Es decir, algunas ecuaciones que representan el cilindro parabólico se escriben de esta forma. Por ejemplo, si ustedes tienen y igual a x2, es la ecuación de una parábola en el plano. En el espacio, esta ecuación representa un cilindro parabólico. Por ejemplo, z igual a x2, y igual a z2, z igual a y2, x igual a y2 más 1, z igual a 4 menos x2, y igual a z2 menos 2z más 1, z igual, por ejemplo, 1 más y2. Es decir, cualquier ecuación en el plano que represente una parábola, en el espacio su gráfica va a ser simplemente una superficie parabólica. ¿Cómo se grafica entonces esta superficie parabólica? O sea, este cilindro parabólico. Entonces la variable que no está en esta ecuación, que es z, esa es la que voy a utilizar para graficar este cilindro parabólico como curva de nivel. O sea, en este caso haríamos z constante. En este caso la variable que no está es y. Entonces la curva de nivel que utilizamos es y constante. En este caso la variable que no aparece es x. Entonces utilizamos como curva de nivel x constante. Aquí utilizaríamos también x constante. Aquí utilizaríamos z constante. Aquí utilizaríamos y constante. Aquí utilizaríamos x constante y aquí utilizaríamos x constante. Entonces lo que hace uno para graficar un cilindro parabólico, lo que hace uno es formalmente grafica la ecuación común y corriente en el plano y saca el eje de la variable que no está ahí, y ahí es donde va a utilizar las curvas de nivel. Por ejemplo, si tú vas a graficar z igual a x2, entonces situamos el plano xz. Por ejemplo, aquí que esté x y aquí que esté z. Recuerde que esta es una parábola en el plano xz y se abre sobre la variable siempre que no está elevada al cuadrado. Entonces graficamos nuestra parábola común y corriente, z igual a x2. Ese sería nuestro gráfico en el plano xz, pero como la queremos en el espacio, sacamos mi eje z, y por aquí, la variable que no está es el eje y, es la variable y. Entonces graficamos con las curvas de nivel de y constante. Entonces en y igual 0 graficamos z igual a x2, en y igual a 1 graficamos z igual a x2, en y igual constante graficamos z igual a x2, en y igual a menos 1 graficamos también z igual a x2, y después lo que hacemos es unir las curvitas. Unimos las curvitas simplemente y quedaría el gráfico del cilindro parabólico. Uníamos las curvitas. Ahora que quede muy claro que el gráfico se extiende al infinito hacia allá y al infinito hacia acá. O sea, ahí lo que hemos graficado es esto, un cilindro parabólico. Infinito para allá y infinito para allá, y le damos un corte por z. Por ejemplo, z, este valor que esté aquí, z igual 20, lo que sea. Entonces el gráfico de los cilindros parabólicos son más o menos de esta forma. Así, o así, o así, o así, depende como uno lo necesite, o así. Pero el gráfico siempre del cilindro parabólico es este. Cualquier corte que haga siempre va a encontrar una parábola. También podemos graficar cilindros parabólicos que estén trasladados. Por ejemplo, si usted tiene z igual a
4 menos x2. Entonces quede muy claro, la variable que no está es y. Utilizamos para graficar el cilindro la curva de nivel por y. Entonces colocamos aquí mi plano XZ, graficamos mi parábola. Cuando z vale 0, x vale menos 2 y x vale 2. Por ahí pasa mi parábola. Sacamos la variable que no está, que es y. Y la curva de nivel que vamos a utilizar para graficar este cilindro parabólico es curva de nivel por y. Es decir, cuando y es constante, graficamos exactamente la misma curva. Cuando y vale 10, graficamos exactamente la misma curva. Aquí es y igual 10, saco mi curva y ahí sería más o menos un bosquejo del gráfico del cilindro parabólico. Un poco regular, lo podemos organizar aquí, cuadrarlo mejor, esto no se ve, este se ve, y unimos mis puntos, y unimos mis punticos aquí, que me quede un poco más elegante, y ese sería más o menos el bosquejo del cilindro parabólico, cuyo gráfico se puede apreciar ahí, o sea, sería algo así, que quede muy claro. Ahora, si lo tenemos, se puede visualizar ahí, ¿cierto? Si lo tenemos más trasladado, por ejemplo, que tengamos la ecuación z menos 1 o menos 2 igual a x menos 1 al cuadrado. Entonces sabemos que su gráfico es un cilindro parabólico, pero trasladado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tengo el eje X, aquí tengo mi eje Z, por aquí tengo, digamos, Z igual 2, y por acá está X igual a 1, y aquí está mi cilindro. Se abre sobre el eje que no está elevado al cuadrado, lo graficamos común y corriente ahí, y sacamos mi curva de nivel, que es en este caso Y. Sacamos mi eje Y. Hago mi eje Y ficticio, y sobre este es que grafico mi curva de mi superficie cuádrica. O sea, en Y constante grafico mi curva de nivel. O sea, en Y igual constante vengo y grafico mi curva de nivel. Y lo que hago es unir mis punticos. Y ahí quedaría el gráfico del cilindro parabólico trasladado. Entonces recuerden, común y corriente, ¿cómo se grafica? Simplemente se graficaría z igual a x al cuadrado. Z igual a x al cuadrado en el nuevo origen, en x1 y z vale 2. Espero que haya quedado claro cómo se grafica un cilindro parabólico. La variable que no está, recuerden, en la ecuación es la que se toma como curva de nivel. Hasta pronto.